Buen día, estimados alumnos. Soy el doctor Luis Quiñones, soy académico del Departamento de Oncología Básica Clínica y me corresponde hablarle de varios tópicos dentro de la química. El primero de ellos es la estequiometría. Para analizar este tópico tendremos 4 cápsulas, siendo la primera los conceptos generales de la estequiometría. En primer lugar les quiero mostrar, para amenizar un poco esto, que ya en el año 1650, por ejemplo, disponíamos de laboratorios de investigación para entender los conceptos habituales de la química, de las reacciones químicas y por lo tanto la estequiometría. Vean ustedes, aquí hay un ejemplo de cómo se estructuraba un laboratorio en esa época con ciertas condiciones difíciles, digamos, con problemas de bioseguridad, pero que era bastante loable puesto que estos investigadores desarrollaban y se arriesgaban a investigar los fenómenos de la química. Uno de los primeros conceptos o entendimientos que es necesario tener es saber qué les pasan a las sustancias puras, que genera, por lo tanto, cambios. ¿Qué tipo de cambios pueden suceder en las sustancias puras? Por ejemplo, cambios físicos, que son cambios que no conducen o no implican un cambio en la composición de la sustancia, sino tan solo cambios de fase. Por ejemplo, un cambio de estado líquido a un estado gaseoso, de un estado gaseoso a un estado sólido, de un estado líquido a un estado sólido, por ejemplo, cambian las propiedades, cambian las características, pero no cambia la composición. Otro tipo de cambios relevantes y los más importantes en general son los cambios químicos, que son transformaciones ya definitivas en que un átomo, por ejemplo, puede reaccionar con una molécula, como el átomo de magnesio, con la molécula de oxígeno, para formar óxido de magnesio, en una transformación que es relevante y que genera la base de la reactividad o de las reacciones químicas. Esta es una reacción química propiamente tal, en que hay cambios en la composición. Entonces, ¿qué es una reacción química? Es un proceso mediante el que algunas sustancias se transforman en otras diferentes. Se lleva a cabo ocurriendo una reorganización de los átomos, de las sustancias que intervienen. Por lo tanto, todo esto significa que no es posible identificar las mismas sustancias antes o después de que ocurra la reacción. Hay un cambio profundo entre los reaccionantes y los productos. Por ejemplo, veamos estos 3 ejemplos. La reacción entre carbono y oxígeno genera monóxido de carbono si es que la relación es 1:1 o 2:2 en este caso particular. Dos átomos de carbono reaccionan con dos átomos de oxígeno para formar dos moléculas de monóxido de carbono. Esa es una reacción, hay una transformación profunda. No es lo mismo una molécula de oxígeno o dos átomos de carbono que el monóxido de carbono, que de hecho es altamente tóxico, por ejemplo. Pero el carbono puede reaccionar con el oxígeno en otra proporción también, en 1:2, en donde ocurre que se genera dióxido de carbono, que es otro gas que tiene otras propiedades, que es mucho menos tóxico que el monóxido de carbono, que tiene algunos efectos, por ejemplo, un efecto narcoléptico, ¿cierto? Un efecto también en el ecosistema, pero que no es un gas tan tóxico como el monóxido de carbono. Hay una transformación profunda. El cloruro de hidrógeno, o ácido clorhídrico también como se le conoce, puede reaccionar con el zinc y formar cloruro de zinc, una sal, y liberar hidrógeno, que es un gas. Es decir, ahí tienen ejemplos de reactividad. Pero todas estas interacciones entre moléculas y átomos, las proporciones que se generan con ellos, está estudiado por una disciplina denominada estequiometría. Esta disciplina estudia las leyes fundamentales sobre las combinaciones y proporciones entre los elementos, la cuantificación de las masas reaccionantes y la composición de los compuestos y sus reacciones, es decir, la interacción entre reaccionantes y productos y las combinatorias que se producen. Esta palabra deriva del griego stoichion, que significa elemento, y metron, que significa medida. Por lo tanto, es la medida de los elementos, donde en una reacción química. Hay algunos conceptos importantes que entender
en estequiometría antes de empezar a adentrarnos plenamente en la reactividad de los elementos y los compuestos. Uno de los primeros conceptos que es necesario tener en consideración es el concepto de símbolo. ¿Qué es el símbolo? Algo muy simple, la notación resumida del nombre completo de un elemento. Por ejemplo, para no decir arsénico, nosotros podemos decir AS y en una fórmula o en una descripción podemos colocar AS y se entiende que es el arsénico. Y así una serie de elementos que tienen un nombre que puede ser fácilmente derivable, como por ejemplo el hidrógeno, cuyo símbolo químico es H. Lamentablemente no todos los símbolos químicos tienen nombres, notaciones simbólicas tan simples. Por ejemplo, la plata, su abreviación no es PT o algo parecido, sino que su notación es AG, que significa argentum, que proviene del latín de la palabra. Asimismo, sodio es Na, del latín natrium. Entonces, en la tabla periódica hay una gran cantidad de elementos cuyo nombre no deriva directamente del español. Otra definición importante es la fórmula, que es un conjunto de símbolos en que se indica las relaciones que existen entre ellos para formar un compuesto. Y por lo tanto, aquí estamos fusionando átomos para formar un compuesto y el compuesto debemos interpretarlo a través de una fórmula. Otro concepto importante es el concepto de ecuación química, que es la representación escrita de una reacción química que indica varias propiedades, entre ellas la naturaleza y la cantidad de las sustancias que intervienen en ello. Una ecuación química, al igual que una ecuación matemática, es una igualdad. En este caso, una igualdad entre los reaccionantes y los productos, la cantidad de reaccionantes y la cantidad de productos según varias leyes de la química que vamos a ver más adelante. Otro concepto importante de entender es el concepto de unidad de masa atómica. ¿Qué es esto? Es una forma de medir la masa de un átomo. Y una unidad de masa atómica corresponde a un doceavo de la masa del carbono, según la definición establecida en la química a través de definiciones científicas y deducciones. Una unidad de masa atómica se establece que corresponde a 1,67 por 10 elevado a menos 24 gramos, una masa muy, muy pequeñita, que corresponde, como recién señalé, a un doceavo de la masa del carbono. Sin embargo, también corresponde a la masa de un átomo de hidrógeno. Fíjense ustedes que la unidad de masa atómica es una unidad tan pequeña, un peso tan pequeño, que obviamente es imposible masar o pesar un átomo. Por tanto, los químicos han llegado a establecer una forma de pesar átomos, pero no uno, sino una gran cantidad. Entonces, ante esta imposibilidad de determinar los pesos absolutos de cada átomo, se estableció el concepto de mol. Un mol es una cantidad más grande, muy grande, de átomos o de moléculas y que tiene un peso determinado y nosotros podemos hacer una asociación entre la cantidad de moléculas que tiene un mol y el peso que tiene para poder establecer cuánto pesa, por ejemplo, un átomo o una molécula de un elemento determinado. ¿Cuánto es un mol? Para ir entendiendo un poco más este concepto, que no es tan fácil de entender a la primera, ¿cierto? Un mol es una cantidad grande que corresponde a 6,023 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Unidades de qué? De lo que sea. Un mol refleja una cantidad. Un mol, por ejemplo, es el equivalente a lo que uno dice una docena. Todo el mundo entiende que cuando a uno le dicen una docena, están hablando de 12 unidades de algo. Si uno va a comprar una docena de huevos, obviamente trae 12 huevos y no trae más que eso. Bueno, un mol es una cantidad también establecida, pero es una cantidad mucho más grande. 6,023 por 10 elevado a 23, que es una notación científica porque el número es tan grande que prácticamente no cae en la pantalla. ¿Cuánto es eso? ¿Qué tan grande es un mol? Veámoslo numéricamente. Fíjense ustedes la cantidad que significa un mol de lo que sea. Es difícil tener, por ejemplo, un mol de personas.
tenemos mucho menos que eso en todo el mundo, o un mol de tomates o lo que sea así, pero sí podemos tener un mol de átomos, perfectamente. Y un mol de átomo va a ser una cantidad, es decir, este 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto es eso si es que uno lo interpretaría de una forma numérica? Son 602.000 trillones de átomos, moléculas o unidades de lo que sea. Ejemplifiquemos cómo es eso. Fíjense ustedes que la producción anual de China es alrededor de 200 millones de toneladas de arroz anuales, ¿cierto? Y eso es 2 por 10 elevado a 11 kilogramos. No alcanza a ser un mol para nada, ni siquiera la mitad de un mol. China necesita 50 millones de años para producir un mol de arroz. O sea, un mol es una cantidad enorme de unidades. Pero como los átomos son tan pequeños, nosotros podemos tener un mol de átomos y va a ser una cantidad medible. Esta definición de mol y de cantidad de átomos que significa un mol fue establecida por el señor Amadeo Avogadro y se llamó la constante de Avogadro o también el número de Avogadro, y se entiende que corresponde a esta cantidad de unidades, en este caso, por ejemplo, de un átomo, de una molécula o de otros elementos. Por ejemplo, un mol de hidrógeno se entiende que es aproximadamente 1 gramo de hidrógeno. Entonces hay una coincidencia importante para que la tengan como una regla mnemotécnica. Es decir, el equivalente al peso atómico del hidrógeno, pero en gramos, equivale a un mol de hidrógeno, o sea, a 602.000 trillones de átomos de hidrógeno. Y entonces nosotros podríamos saber cuánto pesa un átomo de hidrógeno. Y llegaríamos a la conclusión que pesa lo que dice arriba, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. No pesable, pero sí deducible. Un mol de carbono son 12 gramos de carbono. O sea, perfectamente ustedes pueden ir a un laboratorio o en una balanza y pesar 12 gramos de carbono y ahí van a saber que ustedes tienen un mol de carbono, o sea, 602.000 trillones de átomos de carbono. Interesante deducción. Entonces, fíjense ustedes que el mol nos permite determinar el número de átomos o moléculas de un elemento en una cantidad de masa determinada. O sea, nosotros podemos contar átomos, contar moléculas, masando en un laboratorio. Un ejemplo, la molécula de agua, por ejemplo, tiene como unidades de masa atómica 18, ¿cierto? Que son 2 hidrógeno y 16 del oxígeno. Bien, esas unidades de masa atómica, 18, si nosotros las transformamos en gramos, van a ser 18 gramos, que equivalen aproximadamente a 18 ml de agua, ¿cierto? Y eso será un mol de agua. Por lo tanto, si nosotros tenemos 18 ml de agua o 18 gramos de agua, sabemos que ahí tenemos la cantidad equivalente al número de Avogadro de moléculas de agua, o sea, 6,02 por 10 elevado a 23. Si ejemplificamos con algunos otros elementos, veamos algunos de los que están en esta tabla. El helio, por ejemplo, su peso atómico es 4,0026 aproximadamente, unidades de masa atómica. Y si uno establece la determinación por gramo de un átomo, pesaría 6,63 por 10 elevado a menos 24, o sea, 4 veces lo que pesa el hidrógeno. Si uno lleva a gramos unidad de masa atómica, uno dice que 4,002426 gramos de helio están pesando un mol. Por lo tanto, esa cantidad de átomos de helio pesan 4 gramos aproximadamente. También lo podemos ver en el sodio, ¿cierto? En que uno sabe que el sodio tiene un peso atómico de 22,98, casi 23 unidades de masa atómica, y por lo tanto 23 gramos de sodio van a ser un mol.
van a ser esa cantidad de moléculas, perdón, de átomos de sodio en este caso particular. Otro concepto importante que hay que incorporar y tener presente es el concepto de peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Es la suma de los pesos atómicos de los átomos de una molécula. Es decir, cuando nosotros tenemos varios átomos que conforman una molécula, nosotros podemos sumar lo que pesa cada átomo para saber cuánto pesa la molécula. Por ejemplo, el etano, C2H6. Este es un gas. Y uno puede establecer que contiene dos átomos de carbono, fíjense, C2, y por lo tanto, como sabemos que cada átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica, porque ese es su peso atómico, y tenemos 2, tenemos 24 unidades de masa atómica. Y tenemos 6 hidrógenos y cada hidrógeno tiene una unidad de masa atómica, que es el peso atómico del hidrógeno. Como tenemos 6, son 6 más. Por lo tanto, la molécula de etano tiene un peso molecular de 30 unidades de masa atómica. Si eso lo llevamos además a gramos, nosotros podríamos decir que 30 gramos de etano contienen el número de Avogadro de moléculas de etano, o sea, 602.000 trillones de moléculas de etano. Interesante. Bueno, adentrémonos a las reacciones químicas propiamente tal. Aquí les ejemplifico una reacción química simple. A más B igual C más D. ¿Qué más simple que eso, cierto? Ejemplificando dos reactivos o reaccionantes que generan como productos dos productos, valga la redundancia, C más D. Las reacciones químicas se representan mediante estas ecuaciones químicas. Una ecuación química es la representación de una reacción química mediante las fórmulas de la sustancia que interviene en el proceso. Obviamente, en este ejemplo que yo les puse, aparece A más B, no aparecen las fórmulas, pero vamos a ejemplificar más adelante con fórmulas. Constan de dos miembros separados por una flecha que indican el sentido en que se produce y la reacción, que se produce la reacción, es decir, de los reactivos o reactantes a los productos. Veamos alguna ecuación química general. Aquí tienen ustedes la representación de una ecuación química. A más B igual C más D, ¿cierto? Pero en una proporción. Aquí están los reaccionantes o reactantes, aquí están los productos, ¿cierto? Uno puede identificar varias cosas. Por ejemplo, la flecha indica en el sentido de la reacción. Aquí no hay ninguna flecha todavía. Si yo coloco la flecha hacia el lado derecho, estoy diciendo que A más B producen C más D. Si yo coloco la reacción en el sentido opuesto, la flechita, estamos diciendo que en realidad C más D producen A más B y que la reacción está escrita en el sentido opuesto. Si están las dos flechas, indica que la reacción ocurre en ambos sentidos. Y si está con el mismo tamaño de flecha, estamos identificando que hay un perfecto equilibrio entre la generación de C y D y la regeneración de A y B. Otro aspecto importante de este tipo de reacción es el número o coeficiente estequiométrico, que establece cuál es la relación entre los dos reaccionantes. Por ejemplo, A más B no reaccionan directamente unos a uno. Aquí dice que reaccionan a una por 3B para formar C más D. Y eso en todas las ecuaciones químicas debe estar bien establecido. El estado físico en general se establece en una ecuación química. Por ejemplo, el carbono en estado sólido, el C en estado sólido, el D en estado gaseoso, el A en estado sólido, el B en estado líquido. Y también podemos generar lo que se llama la constante de equilibrio, que es un cociente entre las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reaccionantes elevado a los coeficientes estequiométricos. La constante de equilibrio nos dice hacia dónde va la reacción y con qué fuerza. Si la constante de equilibrio es 1, entonces quiere decir que hay un perfecto equilibrio, valga la redundancia. Pero si la constante es mayor a 1, quiere decir que la reacción se desplaza perfectamente hacia los productos, y si es menor a 1, que se desplaza la reacción en realidad hacia los reaccionantes y que es muy poco lo que se genera de producto. En este sentido, le ejemplifico con la reacción de síntesis de aspirina, síntesis en laboratorio. La aspirina se sintetiza mezclando ácido salicílico, que es de fórmula empírica C7H6O3,
con anhídrido acético C4H6O3 para formar, además de la aspirina, el ácido acético, que está representado ahí como HC2H3O2 o C2H4O2, como quieran ustedes. Claro, esta representación es empírica, no es la estructura. Más adelante en química orgánica, vamos a mostrar varias de estas estructuras. Esta reacción es muy eficiente. Fíjense que la flecha va hacia un sentido solamente, se produce aspirina en un gran porcentaje, desaparece completamente el ácido salicílico y el anhídrido acético. Se produce aspirina y ácido acético, la aspirina se separa del ácido acético y se purifica y podemos disponer de grandes cantidades de aspirina purificada. Antes que ocurriera una reacción de síntesis como esta, la aspirina se obtenía de extracción de corteza de sauce, porque se había descubierto que los animales mascaban sauce para los dolores y ese tipo de cosas, y por lo tanto había un principio activo medicamentoso. ¿Qué tipo de reacciones químicas existen? Las reacciones químicas existentes son esencialmente tres. La primera de ellas es la reacción de síntesis o combinación, en donde dos o más sustancias, ya sea elementos o compuestos, se unen para formar una sustancia nueva. Por ejemplo, A más B generan AB. Fácil, ¿cierto? Ejemplificamos al lado. Azufre en estado sólido reacciona con hierro en estado sólido para formar sulfuro de hierro, FeS. El otro tipo de reacciones son las reacciones de descomposición, en donde se forman dos o más sustancias a partir de un solo compuesto. Es como al revés del anterior, ¿cierto? AB puede separarse o descomponerse en A más B. Un ejemplo es la electrólisis del agua, en que muestra al lado 2H2O o 2 agua en estado líquido se pueden descomponer en dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. Recordemos que las moléculas como el hidrógeno y el oxígeno, o sea, los elementos, se presentan en estado biatómico, H2, O2, también en nitrógeno como N2. Por lo tanto, en general se representan como estados moleculares. Un tercer tipo de reacción es las reacciones de sustitución, en que un elemento reemplaza al otro en un compuesto. Por ejemplo, AB, este es el compuesto AB, reacciona con X y reemplaza a B en el compuesto y por lo tanto se genera el compuesto AX y se libera el B. Un ejemplo clásico y conocido es la reacción de zinc con ácido sulfúrico, en que se genera sulfato de zinc más hidrógeno. El zinc, que es un metal, reacciona con el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y genera una sal, que es el sulfato de zinc, y un gas, que es el hidrógeno. Veamos algunos casos de este tipo de reacción. Reacciones de síntesis o combinación, el primer tipo. Nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Todo en estado gaseoso. Este otro caso, en que C3H6 reacciona con bromo en estado molecular para formar C3H6Br2. Ustedes pueden ver que además se mantienen las proporciones, los estados gaseoso, líquido que se generan y la combinación de dos sustancias genera una sola. Las reacciones de descomposición, en que una sustancia se divide en dos o más sustancias. Un ejemplo claro, clásico también, es la descomposición del carbonato de calcio, CaCO3, en medio ácido para formar el óxido de calcio más dióxido de carbono en estado gaseoso. Fíjense ustedes que esto en medio ácido hace que este carbonato de calcio, que es, por ejemplo, yeso o mármol, se descomponga y se libera este gas dióxido de carbono. Otra alternativa para entender este tipo de reacciones es la descomposición del perclorato de potasio, KClO3. Dos moléculas de KClO3 en estado sólido se descomponen para formar dos moléculas de cloruro de potasio, KCl,
más oxígeno liberado en forma de gas. Finalmente, de los tres tipos de reacciones que estamos señalando, un ejemplo de sustitución donde un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Y para eso vamos a poner las reacciones de combustión. Dos tipos o dos ejemplos. Metano, CH4 en estado gaseoso, reacciona con oxígeno, dos moléculas de oxígeno, para formar dióxido de carbono más agua, más dos moléculas de agua. También puede ocurrir que C3H8, que es el propano, reaccione con 5 moléculas de oxígeno para formar 3 moléculas de CO2 o dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Fíjense que los productos resultantes son los mismos, pero las proporciones son distintas. Y aquí ocurre una sustitución. ¿Por qué? Porque en el metano, en el CH4, fíjense que los hidrógenos se reemplazan por oxígeno. Y en el propano, C3H8, los hidrógenos se reemplazan por oxígeno. Y hay una oxidación. Finalmente, uno de los conceptos importantes, pero simple que entender, es el concepto reactivo limitante. Un reactivo limitante es aquel que se consume antes que el otro y por lo tanto limita la reacción. Es decir, yo puedo hacer reaccionar un compuesto A con un compuesto B, una cantidad determinada de un compuesto A y una cantidad determinada de un compuesto B, y el que va a definir cuánto producto se genera es el reactivo limitante. Si es el reactivo limitante es B, quiere decir que cuando se acabe B, se deja de generar el producto, aunque sobre A. Muchas gracias.